Eh, matrices. A ver, este es el capítulo que tenemos que empezar. ¿Qué van a ser las matrices? ¿Para qué las vamos a usar? Bueno, las matrices, digamos, para ustedes son cosas conocidas, ¿o no? ¿Saben qué son las matrices? ¿Han escuchado hablar de matrices? Sí. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Dónde aparece alguna matriz? Una planilla Excel es una matriz. Un cartel luminoso de los colectivos donde se prende y se apagan las lucecitas para decir algo, es una matriz, ¿sí? Eso no es otra cosa que cuadros, ¿sí? Donde tenemos filas y columnas, ¿sí? Cuando juegan a la batalla naval, arman una matriz. ¿Jugaron alguna vez a la batalla naval? Bueno, yo jugaba cuando era chica, ¿sí? Donde uno indica posición de acuerdo a una fila y a una columna, ¿sí? Todas esas. Por supuesto, nosotros vamos a ver matrices numéricas y fundamentalmente apuntadas a la resolución de sistemas de ecuaciones. Fíjense ¿qué era un sistema de ecuaciones? Bueno, cuando nosotros tenemos algo de la forma 2x más 3y menos 4z más w igual 1, x menos y más z menos 4w igual 3, menos x más 4y menos 2z más w igual 2, por ejemplo, eso es un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? No, ustedes resolvían en la escuela qué cosas, cosas solamente con x e y, ¿no? Por ejemplo, 2x más y igual a 4, ¿sí? Cuando tenían un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Despejaban una y reemplazaban en la otra, ¿no? O despejaban de las dos una de las incógnitas y después igualaban, ¿no? Eso era encontrar valores de x y de y que satisfacen las dos ecuaciones a la vez. Lo mismo que hicimos, ¿cuándo hicimos esto? ¿Para qué usamos esto? Por ejemplo... En sucesiones, profe, lo usamos también cuando despejamos distancia para reemplazar en sucesiones. Exactamente, en sucesiones nos aparecían dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Cuando teníamos el dato de dos valores, digamos, de una sucesión y teníamos que encontrar primer término y diferencia. Ahí lo usamos también. ¿Qué son estas? ¿Las conocen? Si yo lo pienso gráficamente, ¿qué representan cada una de estas? Rectas, ¿no? Claro, estas son rectas. O sea que hallar valores de x y de y que satisfacen estas ecuaciones no es más que encontrar la intersección entre estas dos rectas. ¿Sí? Que también hicimos, ¿se acuerdan? Esto también lo hicimos y ustedes lo usaron de la manera en la que usaban, bueno, un sistema, ya les digo, reemplazando una en otra. Cuando los sistemas se van
agrandando de esta manera, agregando ecuaciones y agregando incógnitas, bueno, ya no es tan fácil cómo hago ese reemplazo, ¿no? Porque ¿qué tendría que hacer acá? Ah, bueno, ponele que despejo X de esta, lo reemplazo acá, me quedan 3, despejo otra, lo reemplazo acá, después tengo... Bueno, ya se empieza a embarullar aún con pocas ecuaciones más y pocas incógnitas más. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar fundamentalmente toda la parte de matrices que necesitamos para que nos ayude a resolver este tipo de problemas de forma sistemática, ¿sí? ¿Y en qué va a tener que ver las matrices acá? Bueno, porque cuando uno piensa en un sistema de ecuaciones de este tipo o de este, uno que dice, bueno, a ver, me interesa a mí cómo se llaman las incógnitas, me cambia el problema si en vez de llamarse X, Y, Z, W, se llaman X1, X2, X3, X4, o si se llaman A, B, C, D. No, el problema sigue siendo el mismo. Entonces, la información relevante de este problema va a estar dado en los números que acompañan a las incógnitas, ¿sí? Y en los números de lo que llamamos término independiente, ¿sí? Entonces, esto que se va a llamar, esto va a ser la matriz que representa los coeficientes del sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Y esto va a ser la matriz del término independiente, ¿sí? En ese camino vamos a ir, pero primero entonces vamos a estudiar qué son estas matrices, cómo trabajamos con ellas, cómo nos referimos a los elementos que están en esos lugares. En este caso, por ejemplo, si nosotros eligiéramos mirar esta matriz nada más, vamos a usarla para definir elementos. Si nosotros a esta matriz la llamamos A, ¿sí? Entonces decimos que va a ser un cuadro numérico con filas y columnas. Nosotros vamos a trabajar con matrices que tienen elementos reales y tenemos que indicar de alguna manera cuántas filas y cuántas columnas tiene esa matriz. Entonces, en este caso vamos a decir que A pertenece a R3 por 4, miren, ¿sí? A ver, primero, este es el conjunto a donde pertenecen, porque vamos a tener matrices de 3 filas y 4 columnas, o de 2 filas y 2 columnas, ¿sí? Entonces, cada uno de esos es un conjunto distinto de matrices. Entonces, usamos el símbolo pertenece, que ya conocemos, ¿sí? Porque este es un conjunto, este es un elemento de este conjunto, ¿sí? Entonces, indicamos de esta forma el conjunto de las matrices de 3 filas y 4 columnas, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a referir a los elementos de esta matriz? Miren, en general, cuando usamos la letra mayúscula de imprenta para dar el nombre de la matriz, vamos a usar la misma letra, pero minúscula, para indicar elementos de esa matriz. ¿Y cómo los indicamos? Bueno, tenemos que dar el número de fila y de columna. Por ejemplo, el elemento A23 de esta matriz, ¿sí? Va a ser, me paro en la fila 2, columna 3, es este 1. ¿Se entiende? Si miro el elemento A, qué sé yo, 3, 1, 3, 2, ¿quién es el A32? 4, profe. Siempre arrancando. Es 4, ¿verdad? Fila 3, columna 2, va a ser este. ¿Sí? Si miro quién es el elemento A13, ¿quién es? -4. El -4, ¿no? Que está acá.
Fila 1, columna 3. ¿Está bien? Entonces, en general, vamos a decir que los elementos de la matriz A los escribo como A sub I, J. ¿Sí? Donde, fíjense, en este caso, I tiene que ser un número que esté entre 1 y 3. ¿Por qué entre 1 y 3? Porque me va a indicar la fila. Y J va a ser un número entre 1 y 4. Porque en este caso sí, el primer número siempre es la fila, ¿no? No es que puede ser cualquier cosa. Y el segundo siempre es la columna. Entonces, cuando tengo este I, va a variar entre la cantidad de filas que tenga. Y este J entre la cantidad de columnas que tenga. ¿Sí? Bueno, algunas matrices que tienen nombre. Hay muchas matrices con nombre. Cuando decimos con nombre me refiero que las caracterizan de alguna manera, porque tienen alguna propiedad. Nosotros vamos a ver algunas pocas de esas, y algunas que, bueno, que van a ser importantes en las cuentas que hagamos en adelante. En principio vamos a llamar, ¿qué va a ser una matriz cuadrada? Bueno, una matriz cuadrada va a ser cuando es cuadrada, pero ¿qué queremos decir que sea cuadrada? ¿Esta matriz será cuadrada? ¿Qué les parece? Intuitivamente, digo. ¿A qué le suena? No, ¿no es cierto? ¿Y qué será cuadrada entonces? Bueno, por ejemplo, 2 por 2. Bueno, I igual a J, en realidad no porque eso me indica, sino fila igual columna. O sea, entiendo que lo que vos querés decir es eso, ¿no? Cantidad de filas igual a la cantidad de columnas. ¿Mm? Entonces, no digo I igual a J porque I es un valor que va variando de acuerdo a la cantidad que tenga. Lo que voy a decir es que A tiene que ser una matriz, fíjense, que pertenezca a N por N, decimos. ¿Sí? Entonces, de esta manera indicamos, no sé quién es N, ¿sí? Pero tiene que ser igual cantidad de filas que de columnas. ¿Se entiende? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ¿sí? De esa manera vamos a definir una matriz cuadrada, ¿sí? Vamos a decir también ¿a qué llamamos matriz nula? ¿Qué será una matriz nula? Esto todo tiene, digamos, nombres intuitivos, ¿sí? ¿Qué será una matriz nula? ¿Qué les parece? Con todos los elementos en cero, tal cual, ¿sí? Una matriz nula no es más que una matriz con todos los elementos en cero. Ahora, eso es, digo, una matriz nula, ¿no? Una matriz nula, porque hay muchas matrices nulas. Fíjense, si yo dijera la matriz 0, 0, 0, 0, esta es una matriz nula de 2 por 2. Si dijera 0, 0, 0, 0, 0, 0, es una matriz nula de 2 por 3. ¿Sí? O sea que en realidad yo puedo escribir tantas matrices nulas y como dimensiones yo tenga. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar? Porque si no, yo no puedo decir, la matriz nula. Bueno, pero ¿cuál? ¿A cuál te referís? ¿A esta? ¿A la de 4 por 4? Entonces, la manera de indicarlo es ponemos un 0 y el subíndice con filas y columnas, ¿sí? A esta la llamaremos matriz Natalia, nula 2 por 2. ¿Sí? perdón, la cámara no veo. ¿Viste? Aparece ese triángulo. Ahí ¿No se ve volvió. ahí?
Ahí volvió. Ah, mira, yo lo Perdóname. veo. No, está bien. Yo lo veo y pensé que... No, no, ahí se veía bien el pizarrón. Lo que se había apagado la cámara, viste que a veces pasa que se va. Ahí volvió. Ah, se fue la cámara. Sí, pero ya volvió a la normalidad. ¿Ya te volvió? Sí, gracias. Ah, bueno. Ah, bueno. No, si no la apagaba un cachito, viste que así volvió. Bueno, entonces decíamos, por ejemplo, la matriz 0, perdón, 2 por 3 va a ser una matriz que sea con todos ceros de 2 filas y 3 columnas. ¿Mm? La matriz 0, 3 por 3, ¿qué va a ser? La matriz de 3 filas y 3 columnas con todos ceros, ¿sí? A eso llamamos matriz nula. Parece una pavada, pero va a jugar un rol importante en lo que miremos, ¿sí? De las matrices con sus operaciones. ¿Qué otra matriz vamos a, entonces esto vamos a llamarla matriz nula, acá le ponemos n por m, ¿sí? Acá que estamos indicando lo que decíamos recién, ¿sí? Ya sabemos que es una matriz de todos ceros, pero le indicamos cantidad de filas y cantidad de columnas para saber de cuál nula estamos hablando. ¿Mm? Bien. Otra matriz, vamos a también a nombrar, son las matrices triangulares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir matriz triangular? Primero, vamos a hablar de matriz triangular superior e inferior. ¿Sí? Primero que vamos a decir que una matriz es triangular superior o inferior si es cuadrada, ¿sí? O sea que primero esa matriz tiene que ser una matriz cuadrada. Decimos que A pertenece a R, N por N, esto que decíamos hoy, cuadrada. Y ahora, para hablar de triangular superior, ¿qué será una matriz triangular superior? Bueno, va a ser una matriz que bueno, no dijimos que es la diagonal, ¿no? Pero la diagonal van a ser todos los elementos que están en la misma fila y la misma columna de la matriz, ¿está bien? Si yo tengo 2, 3, 4, 0, 1, menos 5, 0, 0, 3. Vamos a llamar diagonal de esta matriz, ¿sí? O diagonal principal, ¿sí? A los elementos que están en la posición fila, columna iguales. ¿Está bien? Esto es diagonal principal de la matriz, de una matriz cuadrada, ¿eh? Porque si la matriz no es cuadrada, si bien podríamos elegir una diagonal, no cumpliría que están en la misma fila y columna. ¿Mm? Entonces, decimos que un elemento A y J es elemento de la diagonal si I es igual a J. ¿Está bien? ¿Se entiende esta escritura? Lo que estamos queriendo decir. Si tiene fila igual a la columna. ¿Mm? Entonces, vamos a llamar matriz triangular superior, ¿sí? A una matriz que tiene abajo de la diagonal, digamos, todos ceros. ¿Sí? U otra manera de decirlo es, si tiene elementos no nulos, están arriba de la diagonal. Ahora, esto de arriba y abajo, ¿cómo lo voy a indicar? ¿Sí? Entonces, formalmente lo que vamos a decir es que sí,
un elemento es distinto de 0, entonces, para decir que está por arriba de la diagonal, fíjense que ¿qué es lo que va a pasar? Un elemento que está acá está, por ejemplo, fila 2, columna 3, o fila 2, columna 2. Pero en realidad siempre la columna de estos elementos es mayor o igual que la fila, ¿está bien? ¿Sí o no? Si un elemento es distinto de 0, tiene que estar ubicado en una columna mayor o igual que la fila. Fíjense que si yo me paro en este elemento, está en fila 1, fila 3, columna 1. Este no cumple que la columna sea más grande. ¿Sí? ¿De eso o no? ¿Difícil? ¿Sí o no? Fíjense que sería lo mismo, acá podemos usar una definición equivalente, diciendo que si J es menor que I, entonces A y J tiene que ser 0. ¿Les gusta más esta? ¿Por qué es equivalente a esto esta definición? ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que dice acá. Si A y J es distinto de 0, entonces J mayor o igual a I. Y ahora dije, si esto no es cierto, entonces esto tampoco. ¿Alguien se acuerda que estamos usando ahí? ¿Alguna equivalencia lógica? Claro, es el contrarrecíproco, ¿sí? Acá hay una implicación. Decimos, si pasa esto, entonces pasa esto. Es equivalente a decir, si esto no pasa, entonces esto no pasa. ¿Sí? Por eso son dos definiciones equivalentes. A ver, lo escribo así porque por ahí a alguien le puede resultar más natural pensar que lo que en realidad estoy diciendo es que si estoy abajo de la diagonal tienen que ser ceros. Bueno, o acá estoy diciendo, si hay alguien que no es cero, está arriba de la diagonal. Que no es lo mismo que decir que si estoy arriba de la diagonal no puede ser cero. Porque si yo acá pongo cero, también sigue siendo triangular superior, ¿eh? Si yo acá pusiera un cero, no hay ningún problema. Lo importante es que abajo de la diagonal son ceros. O que los únicos que no son cero pueden estar por arriba de la diagonal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué será una triangular inferior? Un ejemplo de una triangular inferior, ¿alguien me puede dar? A ver, 200. Primer fila esa. Bien. Menos 510.
y 003. A ver. Eso es lo que propone Iván. ¿Es triangular inferior esa matriz? No definimos que es una triangular inferior, pero tiene su definición análoga, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Si acá dijimos, abajo de la diagonal tiene que haber ceros, allá vamos a decir, arriba de la diagonal tiene que haber ceros. ¿Sí? Es decir, que yo lo que tengo que poder es armar un triángulo justamente inferior. Y en ese triángulo inferior tienen que estar los elementos que no son cero, tienen que estar ahí. Si hay ceros, no pasa nada, pero los que no son cero tienen que estar ahí seguro. ¿Mm? O sea que perfectamente esa es una matriz triangular inferior, ¿sí? Que vamos a definir de manera análoga diciendo que si A y J es distinto de cero, entonces es I mayor o igual que J. ¿Sí? Ahora tenemos que decirlo al revés. Por lo que es lo mismo, si I es menor que J, entonces A y J es igual a cero, perdón. Igual a cero. No, digamos, tampoco se vuelvan locos con estas definiciones, pero bueno, lo que ocurre es que es la manera en la que tenemos que definir formalmente a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que acá por ahí puede resultar engorroso es que hay que estar escribiendo con columna o composición del elemento, ¿sí? Fíjense que acá hay algo importante a diferenciar, que a veces después uno se mezcla, que cuando decimos matriz, una cosa es hablar de matriz y otra cosa es hablar de A y J, por ejemplo. Entonces, esto para nosotros va a ser un número real, ¿sí? Con todas las características de los números reales que ya conocemos y propiedades. En cambio, esto va a ser una matriz, n por m en general, no sé, n filas y m columnas. ¿Bien? Entonces, son objetos distintos. Si bien estos que están acá van a ser los elementos de esta matriz, cuando después trabajemos, hay que tener cuidado en esa diferenciación, ¿sí? Una cosa es hablar de matriz, otra cosa es hablar del elemento de la matriz. En este caso, lo que estamos diciendo, esta A es la matriz, pero cuando nosotros hablemos del menos 5, ese menos 5 es un elemento de la matriz que en este caso lo nombraríamos como A2, 3, digamos. ¿Sí? Bien, ¿qué otras matrices especiales? Bueno, justamente, así como acá definimos que era la diagonal principal de una matriz, va a haber matrices a las que vamos a llamar matriz diagonal. ¿Sí? ¿Qué va a ser una matriz diagonal? Bueno, ahora va a ser una matriz que tenga elementos distintos de cero solamente en la diagonal. ¿Sí? Solamente en la diagonal. Es decir, que otra vez, para hablar de una matriz diagonal, hablamos de una matriz cuadrada. ¿Sí? Las matrices cuadradas, a ver, ¿por qué las nombramos? Porque van a tener algunas características muy especiales las cuadradas, ¿sí? Que no van a tener las otras. En una matriz cuadrada decimos que si A es cuadrada es diagonal, si cumple ¿qué? A ver, por ejemplo,
Supongamos que yo escriba 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5. ¿Sí? Esta es una matriz 4 por 4 que llamamos matriz diagonal. ¿Sí? ¿Por qué se va a llamar matriz diagonal? Por esto que dijimos. Los únicos elementos distintos de 0 están en la diagonal. ¿Sí? Y en particular, entonces otra vez, si A y J es distinto de 0, entonces I igual a J. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si un elemento no es 0, es porque está en la diagonal, porque la fila es igual a la columna. ¿Mm? Y otra vez, si queremos practicar contrarrecíproco, decimos que si I es distinto de J, entonces A y J tiene que ser 0. Ahí sí, si estoy fuera de la diagonal, sí o sí tienen que ser 0. ¿Está bien? Si estoy en la diagonal, pueden ser 0 o distinto de 0. ¿Mm? Eso va a ser una matriz diagonal y hay una matriz diagonal particular que también va a jugar un rol muy importante, a la que llamamos matriz identidad. La matriz identidad va a jugar un rol muy importante porque no es más que una matriz diagonal, pero con la condición de que toda la diagonal tiene que tener unos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta matriz es una matriz identidad. ¿Por qué digo una matriz identidad? Bueno, otra vez, porque como depende de la dimensión, va a haber muchas matrices a las que llamamos identidad. ¿Cómo las vamos a indicar? Ponemos una I mayúscula y como subíndice ponemos la cantidad de filas y columnas. ¿Por qué le ponemos un solo subíndice? En vez de acá a la nula le poníamos N por N. Acá le ponemos uno solo porque ya sabemos que es cuadrada, ¿sí? Las matrices nulas pueden ser de cualquier dimensión. Acá como es cuadrada, con poner uno solo de los números alcanza, ¿sí? Entonces, esta sería la identidad 2 por 2. La identidad de 3 por 3, ¿quién va a ser? 1 en la diagonal, 0 en el resto de la matriz, ¿sí? ¿Se entiende? La identidad 4 por 4, ¿quién va a ser? Bueno, 1 en la diagonal, 0 en el resto de la matriz. ¿Sí? Bueno, a estas es a la que llamamos matriz identidad, que va a jugar, por eso les decía, un papel muy, muy importante en las operaciones que vamos a ver. Operaciones, ¿por qué? Bueno, porque en definitiva, primero lo que vamos a aprender para ir a ese camino que les decía de resolución de sistemas es operar con las matrices. Cuando decimos operar es, bueno, ¿qué cuentas vamos a poder hacer con ellas? Entonces, en principio vamos a definir qué queremos decir cuando decimos que dos matrices son iguales. Y bueno, son iguales cuando son iguales, ¿no? Pero esto, como todo, ¿se acuerdan que cuando miramos conjuntos decíamos lo mismo? Bueno, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Y bueno, cuando son iguales, está bien, pero eso cuando yo puedo mirarlos, por ejemplo, tenía un conjunto finito, si tengo el conjunto que tiene al 2, 3 y otro que tiene al 3, 5, y no son iguales, ¿no? Bueno, pero cuando los conjuntos a veces no estaban definidos en forma explícita o eran conjuntos infinitos, tenía que tener una estrategia para analizar eso.
Bueno, acá lo mismo. Cuando a lo mejor la matriz yo no la pueda ver, o sea, una matriz grande que me la den definida de otra forma, tengo que saber cómo decirlo. Bueno, hola Adri, sí, no nos saludamos. Bueno, dale, sí, yo arranco un cachito con esto, ¿sí? Con la parte de suma y sí, con sus propiedades y hacemos un intervalo. ¿Eh? Bueno, entonces, les decía, vamos a decir, una matriz A es igual a una matriz B cuando, bueno, en principio van a tener que tener la misma dimensión, ¿sí? Porque piensen que yo, por ejemplo, si quisiera comparar esta matriz con esta matriz, es difícil pensar si son iguales, ¿no? Porque, ¿qué tendría que mirar? Entonces, primero A y B con la misma dimensión. ¿Sí? Eso es lo primero. Y después vamos a decir que un elemento de A en la posición IJ debe ser igual al de B en la posición IJ. Para todo I, bueno, acá no puse, supongamos que están en R, N por M. Entonces, ¿qué pusimos acá? A es igual a B, siendo matrices de n filas y m columnas, cuando tienen la misma dimensión y cuando un elemento de A en una posición IJ cualquiera es igual al de B en la misma posición. Eso para todas las filas y todas las columnas. O sea, en definitiva, a ver, ¿qué estaríamos diciendo? Bueno, si yo tengo... Ay, borré el recuadro donde no puedo escribir, me olvidé. Esperen que lo hago de nuevo. Ahí. Si yo tengo la matriz A, 2, 1, 3, 5, 0, 2, tengo la matriz B, para que B sea igual a A, tiene que ser 2 por 3 y tiene que tener los mismos elementos, ¿verdad? Acá que estoy diciendo, el elemento 1, 1 de A es igual al 1, 1 de B. El 1, 2 de A es igual al 1, 2 de B. El 1, 3 de A igual al 1, 3 de B. Eso es lo que dice esta escritura. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso como igualdad. Bueno, ahora vamos a definir qué operaciones vamos a poder hacer con las matrices. Primera operación, vamos a sumarlas. ¿Y cómo vamos a sumar matrices? ¿Tienen alguna idea de cómo voy a poder sumar matrices? Por ejemplo, si yo tuviera una matriz A, y tengo una matriz B, ¿qué les ocurre? Si las puedo sumar y de qué manera sumarlas. ¿Alguna propuesta? Pero en realidad estas matrices no las vamos a poder sumar, ¿sí?
porque para poder sumarlas necesito que tengan la misma dimensión, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora a esta matriz B le agrego 5, 4, por ejemplo, ahora sí estas matrices decimos que son sumables. Escritas así, ¿tienen alguna propuesta de cómo las sumarían? ¿Qué se les ocurriría hacer? Término por término, profe, puede ser. Claro, claro. Elemento a elemento en la misma posición, ¿no? Es decir, el 2 con el 1, el 1 con este 1 con el 5, ¿no? Es como ponerlas una arriba de la otra y sumar los elementos que me quedaron en el mismo lugar, ¿no? 0 con 3, 3 con el menos 1 y 1 con 4. ¿Se entiende? Bastante natural dentro de todo. Digo, bueno, necesito misma dimensión y para definir la suma, ¿qué voy a hacer? Pongo una arriba de la otra y los que me quedan en el mismo lugar, los pongo el resultado ahí. O sea que mi matriz A más B termine dando 3, 3, 6, 3, 2, 5, ¿no? Haciendo las operaciones. ¿Está bien? Entonces decimos, necesitamos A y B en el mismo conjunto. Esto, fíjense que vamos a tener que prestar mucha atención a eso, ¿sí? ¿En qué dimensión tienen las matrices con las que estoy trabajando? O sea, no solo ahora para la suma, sino que fíjense que hoy cuando hablamos, bueno, si es diagonal o si es la identidad, lo que sea, hay que hablar de la dimensión, ¿eh? Entonces, en este caso es una dimensión cualquiera, cualquier cantidad de filas y de columnas, pero las dos con la misma. ¿Mm? Entonces, si tenemos esas dos matrices, se define una matriz suma, donde esa matriz suma también pertenece al mismo conjunto. Fíjense que nos quedó la matriz resultante de la misma dimensión, ¿no? También de 2 filas y 3 columnas en este caso. ¿Cómo vamos a definir qué es esa matriz suma? Bueno, vamos a definir los elementos de C. ¿Cómo los definimos? Decimos, bueno, un elemento cualquiera de la matriz C en la posición IJ, ahora me estoy refiriendo a un elemento. ¿Cómo lo construyo? Bueno, lo construyo haciendo el de A más el de B. En la misma posición, fíjense. ¿Sí? ¿Se entiende que acá estoy diciendo lo mismo que hice acá? Construyo la matriz C tomando un elemento de A en una posición más el de B en la misma posición. Y eso me da el elemento de C en la misma posición. ¿Sí? Y esto recorriendo otra vez, recorriendo todas las filas y todas las columnas, ¿no? O sea que por eso siempre escribimos esto que a veces parece como feo de ver, pero en realidad para todo y entre 1 y n, para todo j entre 1 y n. ¿Está bien? Eso tiene que pasar en todas. O sea que suma, de alguna manera, es más o menos natural. Ahora, ¿se les ocurre qué propiedades va a tener la suma? ¿Se acuerdan de las propiedades que vimos de los conjuntos cuando definimos que algo era un grupo
y las propiedades habituales que miramos en las operaciones de los números. ¿De qué propiedades hablábamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de alguna? Bien, asociativa. ¿Qué más? La propiedad asociativa, en este caso, si queremos ver si cumple la propiedad asociativa en la suma de matrices, tendríamos que decir que una matriz A más sumar B más C tiene que dar lo mismo que hacer A más B más C, ¿no? Esto sería la propiedad asociativa en la suma de matrices. Cosa que se cumple, ¿sí? Se va a cumplir esta propiedad asociativa. Nosotros no vamos a hacer todas las demostraciones de estas propiedades. Ustedes tienen ahí en el apunte alguna mostrada, algunas son más intuitivas que otras, pero es importante saber qué cosas podemos usar y qué cosas no, porque no vamos a poder usar todo lo mismo que en los números, en el caso no de la suma, sino con todas las operaciones de matrices. Lo que hay que aclarar acá es que cuando vamos a mirar propiedades, estamos hablando de todas las matrices en la misma dimensión, ¿no? Porque si no, no podemos hacer nada. Acá trabajamos con matrices que están en el mismo conjunto, ¿eh? Bien, propiedad asociativa se cumple. Conmutativa, bien. Propiedad conmutativa, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Se va a cumplir o no la propiedad conmutativa en la suma de matrices? Y sí, ¿no? Porque fíjense que eso sería ver, supongamos que tengo una matriz A, 2, 5, 1, menos 1, y le quiero sumar, vamos a escribirlo así, para no volver a escribir, y le quiero sumar una matriz 1, menos 3, qué sé yo, 0, 0, supongamos. ¿Qué me da el resultado de esta suma? Otra vez, vamos elemento a elemento. 2 más 1, 3, 5 menos 3, 2, 1 más 0 y menos 1 más 0, ¿sí? Y si yo ahora hago al revés, 1 menos 3, 0, 0, y le sumo la matriz 2, 5, 1 menos 1, ¿sí? Voy a tener 1 más 2, que fíjense que acá arriba que hice 2 más 1. O sea que lo que me está pasando es que en cada componente de la matriz estoy sumando los mismos números pero cambiados de orden. Pero eso ya es la propiedad conmutativa de la suma de los números reales, ¿sí? Acá me queda menos 3 más 5, acá tenía 5 menos 3. O sea que efectivamente me va a dar en los mismos resultados, ¿sí? O sea que se cumple la propiedad conmutativa, vamos a escribirlo diciendo que A más B es lo mismo que B más A. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra propiedad? ¿Qué otra cosa mirábamos? Elemento neutro, ¿habrá elemento neutro, Iván?
Claro, la matriz nula, ¿no? Porque fíjense, ¿quién le tendré que sumar acá? Fíjense que lo que estaríamos diciendo es, en este ejemplo, por ejemplo, ¿qué matriz le sumo a esta para que me dé la misma matriz, no? Eso es lo que sería el elemento neutro. Y al mismo tiempo se tiene que cumplir también sumada a izquierda y a derecha. En este caso, como ya miramos que es conmutativa, bueno, si se cumple esto, se va a cumplir la otra suma también, ¿no? Pero en definitiva, lo que uno mira es qué matriz debería sumar acá para que me dé la misma matriz, ¿sí? Con lo cual, se ve de manera intuitiva, por eso les digo, no hago la demostración, simplemente miramos que si yo sumara la matriz nula, cada elemento me queda sumado con 0 y evidentemente voy a obtener el mismo elemento, ¿sí? En este caso, la matriz nula 2 por 2, pero bueno, va a funcionar para cualquier dimensión, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que dada una matriz, para todas las matrices, la matriz nula n por m, ¿sí? Va a cumplir que para todas las matrices en este conjunto, ¿sí? Se cumple que A más esa matriz nula es igual a A y también la matriz nula más A es igual a A. ¿Sí? Esto se cumple para cualquiera del conjunto. Y el elemento neutro, ¿qué más? Opuesto, bien, bien, Erika, sí. Recuerden que además mirábamos si la operación era cerrada o si era una operación binaria, ¿no? Eso quería decir que al operar nos quedáramos en el mismo conjunto. Eso ya vimos acá que en la definición pasa, ¿sí? Dijimos que tomamos matrices de un conjunto y el resultado me queda en el mismo conjunto, ¿sí? O sea, ya por la definición misma de la operación es una operación cerrada. ¿Qué calice opuesto? ¿Habrá opuesto? ¿Qué tendría que cumplir el opuesto? ¿Sí? Dada una matriz A, esa matriz opuesto, bueno, vamos a ponerle a, a tilde, esa matriz opuesto sumada a A, ¿qué me tiene que dar si existiera? El neutro, ¿verdad? Me tiene que dar el neutro, o sea que acá si yo hago A más su opuesto, claro, debería darme el elemento neutro que llamamos n por m, ¿no? Y lo mismo sumado a izquierda, pero bueno, insisto, como ya vimos que es conmutativa, si lo cumple para un lado, lo va a cumplir para el otro. ¿Qué opinan? ¿Existirá para toda matriz una matriz que cumpla eso? Eso tiene que pasar para todas, ¿no? Si yo tuviera una matriz A que sea 2, 5, menos 4, raíz de 3, 1, 7 tercios.
Miren qué linda matriz. ¿Esto es esa matriz? ¿Habrá alguna matriz que sumada a ella me dé la matriz nula? ¿Quién le sumaría? Bueno, sí. A ver, ¿me querés dictar? ¿A tilde? Menos 2 menos 5. 4 menos raíz de 3. Bien. Y menos 1 menos 7 tercios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es decir, y la misma matriz con todos sus elementos cambiaron de signo, ¿no? Porque de esa manera ahora cuando yo sume 2 más menos 2, me va a dar 0. 5 más menos 5 me da 0. Menos 4 más 4 me da 0, ¿sí? Todos los elementos con su opuesto me dan 0. Entonces, a esta matriz A tilde, ¿sí?, la llamamos opuesto de A. Y esa matriz A tilde se escribe también como menos A, porque no es otra cosa que la misma matriz A con todos sus elementos cambiados de signo. ¿Está bien? Ahora, con todas estas propiedades, ¿se acuerdan cómo se llama entonces un conjunto que tiene todas estas propiedades con una operación? Estamos diciendo n por m con la suma, ¿no? ¿Cómo se llama un conjunto que con una operación? Muy bien, Erika. Es un grupo. Es un grupo, porque la operación es cerrada, asociativa, tiene neutro y tiene opuesto. Como además vimos que era conmutativo, es un grupo conmutativo o abeliano lo habíamos llamado, ¿sí? No se preocupen que no es porque vamos a trabajar con esa idea, pero sí para recuperar un poco de lo que vimos cuando miramos en estructuras algebraicas. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, esto no era más que una clasificación de conjuntos que conocemos, con operaciones que conocemos? Bueno, hay una bolsa que se llama grupo conmutativo, bueno, ahí van algunos de los que ya conocemos. Este era un conjunto que no conocíamos, bueno, definimos un nuevo conjunto con una operación, también entra en esa categoría. En este caso, ¿para qué nos sirve a nosotros saber estas propiedades? Después tenga que resolver en particular ecuaciones con matrices. Por ejemplo, uno dice, bueno, tengo la matriz 2, 1, 3, 0, 4, 1. Quiero encontrar una matriz X que me dé la matriz 4, 4, 0, 1, 1, 1, por ejemplo. ¿Y qué hago yo para encontrar esta matriz X? ¿Se les ocurre alguna estrategia? Esta sería una matriz 3 por 2, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para encontrar quién es la matriz que va acá, que me da como resultado esa matriz? Bueno, yo puedo despejar X. ¿Por qué podría despejar X? ¿Esta la paso restando? ¿Existe eso? Bueno, todas estas propiedades es lo que me da la seguridad de que sí. ¿Por qué? Porque yo no definí resta, pero tengo opuesto.
Entonces, ¿para qué me sirve esto del opuesto? Me sirve para decir que yo acá podría decir, bueno, sumo el opuesto de esta matriz de los dos lados. ¿Se acuerdan que cuando operamos de los dos lados de la igualdad, no alteramos la igualdad, ¿no? ¿Se entiende? La existencia de opuesto que vimos acá me garantiza que esta matriz tiene opuesto, se la puedo sumar de los dos lados. La idea de que esto, al sumar el opuesto, me va a dar la matriz nula, me garantiza que acá puedo escribir la matriz nula, sumársela a esta matriz X que no conozco, y acá puedo sumar porque tengo definida la suma, y fíjense que me da 2, 3, menos 3, 1, menos 3, 0. ¿Sí? Y ahora digo, bueno, como la matriz nula sumada a una matriz cualquiera, esa matriz nula es elemento neutro, yo ya sé que el resultado de esto es la matriz X, ¿sí? O sea que la matriz X no va a ser otra cosa que esa matriz que encontré. ¿Sí? Digo, esto que uno usa medio automáticamente en los números, si estos fueran números, en vez de ser matrices, uno directamente te dice, bueno, si acá se tuviera, no sé, 4 más X igual a 2, bueno, X es 2 menos 4, ¿no? Automáticamente hago eso, no sé si no se vio nada, ¿no? ¿Escrito acá? Acá. Si yo tuviera 4 más X igual 2, uno dice, bueno, X es 2 menos 4. ¿Sí? Directamente. Uno lo hace como un poco automático. Bueno, ahora tuvimos que mirar que todo esto se cumple en el caso de la suma como en los números para poder operar de esa misma forma. Hay que prestar atención porque no todo va a funcionar así. Hasta acá todo es más o menos de un funcionamiento intuitivo. Bueno, quieren hacemos un intervalito. Profe, perdón, o sea que Sí, en este caso que hay una incógnita no se puede, o sea, restarle lo que, como dijiste el ejemplo del 4 menos 2, del menos 2 más 4, así entre a X en la incógnita. sí, pensá que acá hice lo mismo. O sea, a ver, mirá, cuando uno trabaja en los números, eso que hice yo, lo voy a escribir, no sé dónde escribirlo. Bueno, vamos a borrar arriba, vamos a borrar esto. Cuando nosotros trabajamos en los números, ¿qué hacemos? Decimos, si que había puesto 4 más X es 2, bueno, listo, 2 menos 4, ¿sí? Pero en el fondo, ese 2 menos 4, ¿sí? Y esa operación que nosotros decimos pasa restando, en realidad no es ninguna operación. Pasar no es una operación. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que ya ni lo decimos, lo que nosotros estamos haciendo es justamente sumar el opuesto de 4 a ambos miembros. Esta es la operación que estamos haciendo cuando decimos paso el menos 4. Lo que pasa es que acá ya sabemos que nos da 0 y también sabemos que 0 más X es X. Entonces nos queda 2 menos 4. ¿Está bien? Yo lo que escribí ahí es eso, digamos, ese paso que uno
en los números ya casi no lo hace, pero fíjate que acá, si yo me paro en este punto, es como si esto no lo escribo, también puse esta matriz restando, ¿o no? Claro, profe, sí. ¿Está bien? Porque además allá yo dije, bueno, eso estaría bueno aclararlo, yo puse, le sumo el opuesto, ¿sí? Pero también eso da lugar a la resta de matrices. Es lo mismo haber escrito ahí 440111 más la matriz esa opuesta, es lo mismo que restar la matriz que tenía de este lado. ¿Sí? Nosotros podemos escribir una resta que queda definida a partir del opuesto, ¿sí? Porque nosotros decimos, bueno, restar es lo mismo que sumar el opuesto. En los números también en realidad, ¿sí? Si yo digo 4 menos 3, eso es lo mismo que hacer 4 más menos 3. Entonces acá directamente uno, en vez de sumar, restamos elemento a elemento, ¿sí? Y nos queda lo mismo que allá. ¿Se entiende? O sea, sí, hasta acá, sí podemos operar pensando lo mismo que hacemos con los números. Pero, bueno, está bueno recuperar de dónde hacemos estas cosas, ¿sí? Primero porque además es cierto que aparecen a veces dudas en el pasaje de término. Ay, ¿ese cómo pasa? Bueno, si nosotros operamos de los dos lados, es más difícil cometer errores, ¿sí? Y esto es lo que uno está haciendo acá como para entender qué es lo que pasa con esas cuentas. ¿Mm? Pero por eso digo, no lo automaticemos porque hay algunas cosas que no van a funcionar como los números. Entonces es importante saber de dónde sale cada cosa. ¿Mm? Bueno, hacemos un cortecito, son 9:20, a 9:30, ¿les parece? Bueno, bueno, hagamos entonces un intervalo y ahora seguimos. No sé si sigue Adriana o sigo yo, igual estoy acá. Bueno, nos vemos entonces a 1:30.